Relatos, porque todos tenemos una historia para contar. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Relatos, porque todos tenemos una historia por contar. Hoy una invitada muy especial, Nora Cecilia Claro Jure, es rectora del Instituto Técnico Industrial. Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, pues agradecidos por esta invitación y también con el deseo de participar en todos estos relatos que ustedes constantemente vienen prácticamente comunicando a través de su canal. Muy bien, pues de eso se trata. Hoy vamos a darle a conocer a los televidentes parte de su historia de vida, empezando por la niñez. Aquino Caña, dónde estudió, ¿qué recuerda de esa etapa tan bonita? A ver, son etapas tan preciosas porque en esa época pues nosotros teníamos unos padres que fueron prácticamente nuestros maestros, padres que nos ayudaron a nosotros a salir adelante, a que nosotros aprendiéramos, a que nosotros fuéramos puntuales, tuviéramos compromisos. Fueron épocas donde no teníamos el televisor, donde nosotros no teníamos computadores, donde no habían celulares, donde prácticamente en los barrios. Yo viví desde los 5 años en el barrio Marabel. Mi papá era Jesús Emiro Claro Torrado, que paz descanse, y mi mamá es la señora Siria Jure de Claro, que todavía vive y tiene 96 años. Una madre hermosa, una madre que todavía pues prácticamente está viviendo sus años de vida normales. Fuimos muy bien educados, fuimos prácticamente educados con mucha responsabilidad y mucho compromiso. Yo siempre digo que mi mamá fue una maestra, que en el mundo mi mamá era nosotros, quien nos daba permiso era mi papá. Entonces nosotros, mamá, que yo tengo una reunión hoy, pídale permiso al papá. Podía no estar, pero prácticamente las normas en la casa se cumplían, que esas épocas fueron muy ricas. Por lo menos ustedes recuerdan, yo creo que usted también recordará que cuando se iba la luz, que nosotros todos armábamos los grupos en la calle, que tocábamos, que cantábamos, y ya uno no observa eso. Una infancia muy bonita, ¿no? Una época muy bonita sin la tecnología que se maneja hoy. Que el brincar el lazo, que el cartón que se iba uno por allá a refalarse, todo eso que a veces vemos que transmiten era cierto. Esas fueron esas temporadas de nosotros en la niñez. Las muñecas también, en la parte femenina. Las muñecas, bueno, historias muy tradicionales, todas las épocas que los papás nos llevaron a nosotros a convertirnos en jovencitas, y en aquella época no había ni medios que uno necesitaba, y cómo la mamá lo fue llevando más que todo uno a esta educación, a formarlo a uno prácticamente. Usted mejor que nadie debe tener la experiencia de los padres de familia de antes a los padres de familia en la actualidad frente a lo que es las instituciones educativas, es decir, la responsabilidad que debía tener el hijo frente al colegio. Muchas veces, no estoy generalizando, pero muchas veces en la actualidad pues no se le exige al hijo o la hija la responsabilidad que teníamos anteriormente. Pues yo observaba en mi trayectoria, más que todo en mis últimos años, lo que yo podía observar, o lo que pude observar por lo general, es que los padres de familia a veces son muy permisivos. Y a pesar de que el colegio, ponemos en el Instituto Técnico Industrial, muchas políticas institucionales, porque nosotros obligatoriamente se cita al padre de familia como 9, 10 veces al año a reuniones. Y observamos que, por ejemplo, el padre de familia no va. Entonces uno dice, y luego el padre de familia viene a reclamar y él nunca fue. Entonces vemos nosotros, veíamos, siempre lo vemos en la parte educativa, que el padre de familia, yo ojalá me escucharan y yo los invito a que se comprometan, que así como hay padres de familia que diariamente están en los pasillos del colegio con maestros, con coordinadores, con el rector, que ellos no pierdan esa esencia, que por lo general no se pierda, no piensen que terminó el año, cuando termina el año es que ya vienen los problemas. El padre de familia en todos los colegios, las puertas están abiertas. La industrial fue de puertas abiertas durante mi trayectoria con los padres de familia. Yo sí quiero invitarlos a eso, porque uno observa que a veces pues pasaban casitos donde uno observaba cómo las coordinadoras son personas tan ejemplares que ellas sí sabían cuando un estudiante no estaba, y uno a llamar al padre de familia que dónde está el hijo, y el padre de familia a veces no sabía ni dónde estaba. Entonces sí falta más compromiso de algunos, no podemos hablar en general. Sí, no se puede generalizar. Hay padres de familias ejemplares, sabemos que hay padres de familia totalmente ejemplares, pero sí
falta más compromiso de ellos con los estudiantes. Exacto. Bueno, su niñez en el barrio Marabel, llega la época de primaria, ¿dónde lo estudió? La primaria la estudié en la escuela, La Bola Roja. La Bola Roja. En las Llanadas, sí, yo recuerdo. y yo hice ahí hasta tercera. Que no sé por ese nombre de dónde salió la Bola Roja. Yo no sé dónde salió. Pero un nombre extraño, sí. La Bola Roja. Y luego terminé el cuarto y el quinto, me vine para la anexa a la normal de señoritas. La época esa era la normal de señoritas. Sí. Y luego el bachillerato también lo hizo ahí. Yo lo seguí en la normal. Entonces en esa época no teníamos bus, no teníamos transporte y todo nos tocaba a pie. Sí, que son las diferencias que observamos hoy, que ya el alumno no quiere caminar. Y hoy si no hay bus, si no hay bus hay paro. Eso, así es. Bueno, termina el bachillerato. ¿Qué sigue para usted? Yo termino el bachillerato y prácticamente ya sigue mi vida profesional. Empiezo con mi vida profesional. Pues yo me casé, me fui para Saravena, Arauca, y allá fue donde yo ingresé con mis labores educativas en la Concentración de Desarrollo Rural Saravena, Arauca. Pues en estos días que me han hecho tantos relatos de mi trayectoria, pues dígame, hay padres de familia que me han llamado, que me han felicitado, recordando de la época que yo vivía allá. La educación allá, pues prácticamente yo ingreso en un colegio de secundaria, pero era un internado. Era un colegio de internado mixto. Yo tuve la oportunidad de vivir como pareja con mi esposo ahí dentro de la misma institución, porque eso lo permitían, pero era complicado. A veces pasó el tiempo y yo decía, pero bueno, ¿cómo no tuvimos los problemas que se presentan hoy en día? Porque yo tuve que encargarme era de las niñas y con ellas prácticamente pues tocaba levantarlas, que el baño, que llevarlas al desayuno y para clase. ¿Qué edad tenían ellas? En un promedio. Pues la edad era en un promedio de, póngale, de 16 años. Era difícil, una edad difícil, ¿no? Para manejar. Y yo me reía porque eran mayores que yo. Yo tenía 20 años y encontraba niñas que tenían 23 años. Ajá. Así era. Trabajaban, prácticamente en el internado, duraban en el colegio, del domingo a mediodía, que se iban para la casa y regresaban los lunes al colegio. Bueno, y hubo de pronto indisciplina por parte de ellas frente a la institución o frente a las directrices que ustedes tenían. Yo la verdad no me acuerdo de ningunos problemas de eso. Lo que sí me acuerdo es que la institución le permitía que las niñas fueran al pueblo, lo llamaban allá el centro, era el pueblo, a pie, era siempre lejos. Y yo las llevaba todos los miércoles. Ajá. Y ellas se iban para los diferentes sitios a comprar, a hacer lo que tenían que hacer. Y luego a clases normales, pero a pie. Pero que me acuerde, no me acuerdo que tuviéramos tantas políticas institucionales de que se les cancelara cupo, de que se le llamara al padre de familia. No, eran como muy centrados en la educación. Bueno, Saravena, ¿cuántos grados tenían ustedes allá? Yo terminé cuando ya tenían 9 grados. 9 grados teníamos en esa época, era un colegio agropecuario. Y prácticamente pues tuve una experiencia porque era colegio agropecuario y era un colegio que tenía promoción social y tenía ebanistería. Ebanistería, igual que el técnico industrial. Igual en parte del técnico industrial. En esa época pues no había convenios con el SENA ni nada, pero sí existían los grandes talleres. Inclusive allá habían granjas donde los estudiantes tenían que hacer sus prácticas agropecuarias. Grado noveno, ¿dónde terminaban ellas? 10 y 11, ¿dónde lo hacían? Bueno, yo sí no recuerdo. Yo me vine y estaba la política de continuar, porque era otro colegio que se llamaba, o debe llamarse todavía Rafael Pombo, pero era un colegio bachillerato. Entonces, pues ellos tenían todavía la misión, creo yo, de irse al SENA, pero uno se dedicó, era como la partecita que tenía uno en esa época, sí. La verdad que no me quedó claro para dónde iban, porque la idea era que ellos se capacitaran y montaran en sus fincas todo el trabajo que hacían en el colegio. Lo aplicaban ahí en la finca. En la finca. ¿Termina usted en Saravena en qué año? Yo terminé en Saravena en el año 1985. Del 85. ¿Se viene para dónde? Me vengo para acá, por Ocaña, porque mi papá no quería que yo viviera por allá tan lejos y todo lo demás. Y a través de él, pues logré venirme para el Colegio Mundo Velázquez de Otaré. ¿Se fue para Otaré? Me fui para Otaré. Comencé también en unas labores académicas, siendo profesora.
Y en el poquito tiempo, pues a través del padre Germán Sarabia, que en la época era el sacerdote de esa región, pues quisieron que fuera la rectora. Y yo tomé la rectoría desde el año, pues prácticamente 1986. ¿El 86 hasta Del qué año? 86. Hasta que terminé ahorita. No, allá en Otaré, en Otaré me quedé hasta el 99. 99. 99. Luego de Otaré Pasé al Colegio Santa Bárbara de Ábrego. se fue para el Bello Me Valle. fui para el Bello Valle, trabajé allá hasta el 2007, que yo prácticamente ingreso al Instituto Técnico Industrial. ¿Cómo le fue en Ábrego, Luis. en Santa Bárbara? En Ábrego me fue muy bien. Sí, la verdad que hasta para yo salir del Colegio Santa Bárbara tocó apoyarnos porque ellos pues, no querían que nos retiráramos, que me retirara de la rectoría del colegio bastante bien, bastante acogida con la gente. Aprendí prácticamente de esa parte rural, cómo se vive la parte rural, la problemática o digamos los compromisos que se tienen con los estudiantes que vienen de lejos, que vienen a pie, tanto en Otaré como en Santa Bárbara de Ábrego y como en Saravena. Fueron muchas las diferencias entre, digamos, toda esa parte de estudiantes que vienen de la parte rural, campesinos. Un esfuerzo muy grande. Un esfuerzo muy grande para ellos llegar. Ya en Ábrego, pues ya fue ascendiendo, digamos, ya fue diferente, pero sí llegaban los estudiantes de lejos. Tampoco encontraban uno esos problemones. Cuando yo estuve en Ábrego no me acuerdo de tantas demandas, de tantos derechos de petición, de tantas tutelas. Yo no pasé por eso. No se veía uno como rector abocado en todas esas situaciones que se ven hoy en día. Bueno, ¿qué cambió ahí? ¿Por qué ahora en la actualidad sí? Pues yo no sé, de pronto las mismas leyes han permitido que haya tantos compromisos para las instituciones educativas. Porque es que prácticamente hoy en día el docente es el garante del estudiante. Mire que ya salieron nuevas normas, que ya el docente casi tiene que estar en el descanso con ellos, que ya tienen que estar pendientes de ellos, que si el estudiante... son muchos los compromisos. Y yo observo que es que hay muchas leyes que favorecen a los estudiantes. Algunas son buenas, pero otras, digámoslo, son como exceso de derechos muchas veces. Porque usted mismo hablaba hace ratico, ¿cómo era usted cuando fue estudiante de la industrial? ¿Sí o no? Exacto, claro. Exacto, ya usted no ve todo el mundo, por lo menos ya en la trayectoria que usted me dice, ya yo llego a la industrial, ¿sí? Y yo también me choco. Aunque yo venía de un colegio con una técnica, porque el Santa Bárbara de Ábrego pues tenía una técnica, y yo llego a la industrial en un cese de actividades. Eso tenía en el colegio con pupitres y todo, con un pliego de peticiones, que yo decía que resuelvo aquí nada. ¿Año 2007? Año 2007. Yo llegué a la industrial en el año 2007 y termino con grandes compromisos, agradecida con Dios. Ahorita el 8 de febrero ya me retiré de mis labores en la industrial, duré 19 años, bendecida siempre, pero sí fueron muchos cambios radicales, muchísimos. Exacto. Hablemos de esos cambios radicales por lo del menos técnico de industrial. haber llegado de la parte rural, porque hablemos que tanto Ábrego como Tarey como el Colegio Concentración de Desarrollo Rural, pues fue totalmente diferente. Yo llego a la industrial en un cese de actividades, con pupitres por todas partes, como ya les decía ahorita, y que yo resolviera un pliego de peticiones que me dan a mí. Y la secretaría pues me dice, usted llega con este compromiso. Primero no tenía convenio con el SENA y se veían las especialidades que usted conoció, que ebanistería, que mecánica, que electricidad y todo lo que tenían. Y ellos pues en esa época se podían graduar así. Ya aparece la ley 115 en el 94 y es cuando prácticamente los colegios tienen que tener convenio con el SENA o convenio con las universidades para poderse graduar. O sea, nuestra institución, el Instituto Técnico Industrial, porque yo todavía lo considero nuestro, ellos tienen doble titulación. Ellos salen como bachilleres académicos y salen como bachilleres técnicos. Razones que ellos se matriculan de las dos maneras, porque también se matriculan con el SENA. Entonces, en esa época, la Secretaría de Educación me colocó esa tarea bien grande, que tenía que hacer convenio con el SENA. Y lo logró. Y lo logré en el 2008. Hasta la fecha hemos venido trabajando con el SENA en las diferentes especialidades técnicas. Muy bien. En un año, ¿no? Llegan en el 2007 y ya en el 2008 se logró tenía... porque si no, no se graduaban. Exacto. Y me pusieron a correr con SENA, con todo, pero fui muy apoyada también por el SENA. Cuando eso tocaba uno desplazarse a Cúcuta, pero tuve mucho apoyo de ellos.
Sí. Bueno, hablemos de las especialidades que se manejan en el técnico industrial y de pronto usted cómo los enfrentó, porque usted venía de unas instituciones que no tenían los talleres que tiene el técnico industrial. ¿Cómo fue este cambio? Pues me tocó aprender. Primero que todo me tocó aprender, me tocó ponerme a estudiar, pero uno ya tenía mucha esencia de la industrial, porque yo como cañera, pues Claro. no sabía qué era la industrial. Mi papá graduó en el colegio 5 hijos, y yo hoy día, yo decía cuando llegué a la industrial, oiga, fueron 5 bachilleres técnicos, la normalista fui yo, y yo soy la rectora de la industria. Sí, Sí, cómo fue de irónica la situación, claro. porque eso fue patético para mí cuando yo llegué a la industrial y allá mi papá se muere con una resolución que la guardó toda la vida, que le dio un rector, me parece que fue Hernando Ruiz, donde a él le dan resolución por haber graduado los 5 hijos. Pero no, me fui preparando, me inserté mucho en el SENA, tuve mucho acompañamiento de los docentes, pues se va uno como metiendo en el cuento y la verdad que yo logré, todo lo que me propuso lo logré, grandes maestros conmigo, a mi lado, sí, los maestros siempre me acompañaron en todos los procesos, porque usted sabe que no era fácil. Hoy llegaba el SENA, que tenemos electricidad, que ebanistería, que mecánica, que sí, bueno. Y año a año se fueron cambiando, le fueron cambiando los diferentes nombres, porque hablamos comúnmente como ebanistería, pero según el SENA es fabricación de muebles modulares contemporáneos. Electricidad, entonces ya no es electricidad, es sistemas eléctricos residenciales y comerciales. Por ejemplo, mecánica, todos conocemos como mecánica, entonces pasó por mecánica diésel, ahora es mantenimiento de vehículos livianos. Porque era mecánica industrial y mecánica automotriz. Automotriz, pero Ya, la mecánica industrial nunca se logró en el colegio porque no había convenio con el SENA. Entonces, mientras las especialidades no tuvieran convenio con el SENA, no las podía tener la industrial. Por lo menos se logró abrir multimedia. Luego se abrió dibujo arquitectónico. Muchas de esas las tenía el colegio y hoy terminó teniendo programación de software. Muy bien, muy buenos maestros. La verdad que la industrial todavía se garantiza la educación por los grandes profesionales que tiene. Sí, siempre se ha caracterizado el técnico industrial de tener muy buenos profesores, sobre todo con vocación, ¿no? Con vocación. Porque es algo muy importante. Con vocación. La técnica prácticamente es lo esencial de la industrial. Siempre pesado para los estudiantes que ingresan al grado 10, es muy pesado, y el grado 11, porque ellos vienen en doble jornada. Pero ya ellos tienen esa política de que ellos van en la mañana y llegan a los talleres y ha sido especial. Sí. Bueno, llega febrero del 2026, se retira del técnico industrial. Hablemos de ello cuando ya supo que tenía que despedirse de la institución. Pues sentía nostalgia, veía a mis compañeros como que ellos sentían ese pesar también de que yo me iba, ellos iban a la oficina, señora rectora, que usted se va, que cómo será, que nos va a hacer falta, pero igual me preparé para entregar el colegio. Hoy, pues en este momento no tiene rector, estoy enterada que en el transcurso de la semana ya van a nombrar un rector encargado, pero han podido, porque prácticamente la enseñanza que yo dejé en ellos ha sido eficaz. El colegio no ha desfallecido hasta el momento, les fui diciendo, lo fui preparando, les dejé el colegio organizado, su carga académica, sus horarios, sus distribuciones, sus grupos, sus jornadas, porque no es solamente la sede principal, también tenemos la sede Marabel y la sede Cristo Rey. Pero usted puede preguntar del 8 de febrero a la fecha, ellos van a ir solitos, prácticamente cumpliendo con sus compromisos, muy responsables y apoyados de los docentes coordinadores. ¿Cuál ha sido, entre muchas experiencias satisfactorias, cuál ha sido la que más recuerda, la satisfacción más grande que ha tenido como rectora o como docente? Pues haber cumplido con todos los compromisos institucionales, ¿sí? Por eso yo decía que la mayor satisfacción de uno y es el manejo de personal. Si yo manejo bien el personal, si yo soy amigo de ellos, porque todos somos iguales. Antes que ser el rector, todos debemos ser compañeros de trabajo, todos debemos apoyarnos en los procesos y eso nos lleva a tener una calidad educativa, a que estemos en un ambiente agradable. Entonces, mi satisfacción es haber cumplido prácticamente con todos los deberes que me puso la Secretaría de Educación y el Gobierno Nacional. Claro, y los docentes la veían como una amiga, naturalmente, como rectora, el respeto que
que se debe tener, pero verla como una amiga, poderle contar esa de pronto es la tarea, los no como problemas. estar uno, Exacto. como que usted allá. Yo tenía muchas cositas que decía a veces, pero no, uno ser amigo de todos. Por lo menos ellos iban a pedir un permiso y fueron muy sinceros conmigo. Entonces yo a veces les decía, yo no necesito saber eso. Sí, Ajá, porque sí, ellos, sí. no, pero mire que esto, porque ellos tienen derecho al permiso cualquier 2 días, un día, pero siempre hubo como esa comunicación con los docentes. Yo no alcancé a ver irregularidades, digamos que al comienzo sí fue duro, pero Sí. terminé con la satisfacción del deber cumplido, prácticamente. Exacto. De pronto, de la satisfacción pasemos a lo más difícil que tuvo que enfrentar en toda esta época como rectora, no solamente en el técnico industrial, sino en Santa Bárbara, en Saravena. Bueno, mientras estuve en Notaré y mientras estuve en Santa Bárbara, más que todo Notaré, pues me tocó enfrentarme a todas las zonas de conflicto armado. Pues a mí me tocó la parte difícil del año 86 al 99, donde constantemente pues aparecían estudiantes, prácticamente asesinaban estudiantes, asesinaban a padres de familia. Esa fue la época más difícil, la que prácticamente yo estuve, notaré. En Mábrego pues habían casitos de violencia, pero no fueron tantos, ya como que se calmó. Y llegar a la industrial, pues reorganizar la industrial. Eso fue más difícil. ¿Con quién trabajaba? Exacto. ¿A quién me ganaba? ¿Qué Sí. docente se me iba a pegar a acompañarme en el proceso? Porque algo que no se contó o no se ha contado, cómo los entes gubernamentales, que yo tengo que darles gracias, y yo sé que he sido muy felicitada estos días y he recibido muchas condecoraciones y todo lo demás por el deber cumplido, pero no se logró, no logré en mis 19 años que se definiera la situación de los talleres, de los antiguos talleres industriales. Con ese pesar me voy. Yo logré llevar a los gobernadores, a los secretarios de educación, y hoy por hoy ahí existe todavía esa sede de los talleres subutilizada. No la tomó ninguna entidad, a veces la quería tomar el SENA, a veces la quiso tomar la alcaldía, a veces la quiso tomar la gobernación. Se hicieron muchos proyectos, pero hoy por hoy no se logró. ¿Está abandonada la instalación? Pues ahí hay una contraprestación del servicio de una empresa de reciclaje. En una contraprestación ellos cuidan allá para no dejar que eso se deteriore. Pero siempre le hemos dicho, por lo menos a los entes gubernamentales, que hay una planta física que se puede ganar. Está bien lo que ustedes conocieron, los talleres que ya se cayeron unos, pero mecánica industrial todavía está esa parte donde era la mecánica industrial. Pero no era lo que muchos, no, que los talleres, pues para el docente antiguo todavía añora ese sitio. Ya los nuevos... Y para los estudiantes también. Y los estudiantes, sí, uno ha encontrado todos esos estudiantes que pasaron por ahí, pero sí me quedé con esa, digamos, no lo alcancé a lograr. Cuando estuvo la doctora Ludy Páez hace como 2 años, ya se le iba a entregar al departamento porque eso es departamental. Eso es del departamental. Entonces los inconvenientes que se presentan es a veces que van a hacer un convenio y el problema se da entre el departamento y el municipio. Entonces, ¿qué convenio van a hacer o qué comodato van a hacer? Pero nunca se logró. Ahí existían los talleres de mecánica automotriz, mecánica industrial, metalistería, fundición. Y lo más difícil fue para mí empezar a bajar. Porque a veces uno escucha, no, que los talleres se acabaron. Mire, lo más difícil que usted me preguntaba fue reestructurar la técnica. Yo empecé ebanistería, siempre estaba en la parte de la sede principal, ebanistería y electricidad. Logramos hacer un taller, que es un taller muy bonito. Yo le digo a los mismos padres de familia, vayan de vuelta al colegio. Es un bloque bastante grande donde está mecánica automotriz, que la llamaban ustedes siempre. Eso está bien bonito. Ahí están los carros que habían arriba, está la maquinaria que estaba, todo eso está ahí. Yo llego, no hay dibujo arquitectónico. Entonces, cuando el SENA me oferta que hay dibujo arquitectónico, nos rescatamos todas esas mesas de dibujo que existían allá. Ustedes pueden ir hoy, la sala es grande, pues sí, tuve mucho apoyo de los entes gubernamentales, tuve mucho apoyo de la alcaldía, de la gobernación, porque prácticamente un bloque que no existía y que a veces la gente no conoce, ese bloque donde está electricidad y ebanistería, eso se logró modificar. Ahí tenemos programación de software, ahí tenemos sistemas y ahí tenemos dibujo arquitectónico. Entonces, no, que es que los talleres fueron allá, pero la educación técnica como tal no se ha acabado. Todo lo contrario, se ha favorecido más. Por lo menos hoy por hoy la industrial tiene un laboratorio de robótica,
que prácticamente fue donado el año pasado, pues no solamente para el colegio, sino también para las otras instituciones, pero hay maestros de buena calidad, los maestros son idóneos. El colegio tiene muy buenos maestros idóneos. Esa fue la parte más difícil, pero yo lo logré. Y se fue cambiando continuamente con el SENA, que ya no se llama así, que se llama tal, que se abrió, por ejemplo, multimedia, entonces abrimos multimedia. Ya que se acabó multimedia porque el SENA no quiso convenios, entonces nos fuimos a programación de software, ahí estamos con programación de software. Hoy por hoy se quedaron 6 especialidades en el colegio. Muy bien. Usted estudió en la normal para señorita, ¿no? Sí. De esa época. En la actualidad, esa instalación está abandonada. ¿Qué piensa usted de ello de pronto cuando pase por ahí? Aquí ¿Qué no, recuerdo? Aquí en el barrio ya no. Ay, Chávez. no, pues pasa uno y diga, me recuerda todo. Precisamente hace poco me traía un nieto para acá y yo le decía, ¿cómo era la educación? Si usted no llegaba a la hora que tenía que llegar, igual nos cerraban la puerta. Entonces, una de las situaciones que uno observa hoy día, el estudiante pues llegó tarde y nos tocó recibirlo. Diga la mentira que diga, que se enfermó, que le cogió tarde, pero no sabemos cuál es la razón. Da un permiso y toca pasarlo y luego seguirle la secuencia. Si en 3 días sigue tarde, pues mirar qué se hace. Pero la normal no se la perdonaba a uno. No, ningún uno llegaba y le cerraban sí, la puerta. Exacto. Y sí, pasa uno y le da pesar. Yo he tenido la oportunidad de entrar ahí donde estaba la anexa, porque ahora no sé si todavía funciona, y da mucho pesar, porque eran los colegios de nosotros, y eran los colegios donde andábamos a pie, igual que ustedes para la industrial, exacto. el antiguo industrial. Siempre tiene uno los buenos recuerdos. Siempre tiene uno los buenos recuerdos. Sobre todo los buenos recuerdos. La normal con la pedagogía era muy estricta, demasiado estricto para uno. Yo todavía escribo letra corrida y en el colegio le gustaba mucho que mi letra, pero ahí fue donde la aprendió uno. La escritura, el cuaderno. ¿O aprendía o aprendía? Aprendía. Sí. Bien, llega febrero, llega ya la pensión. ¿Cómo se ha sentido en este tiempo ya? Muy bien. Descansando. Mis hijos, por lo menos, como muy preocupados, más bien uno que pasa aquí en Ocaña conmigo, porque los compañeros, los amigos le decían, no, usted tiene que estar pendiente de su mamá, porque ahora su mamá que va a quedar sin trabajo. Mentira. Yo creo que lo mejor que me ha podido pasar en la vida es acostarme y saber que no tengo nada pendiente en la noche para mañana. Usted se acostaba pensando en lo toda que la tenía noche que solucionar máquinas y el día medio se siguiente. despertaba uno, que no se me olvide que no. Llegaba momentos que hasta una agenda tenía en la mesita para escribir cosas que no se me podían olvidar. Claro. Y de llegar al colegio, porque uno desde que llega al colegio, que entra los coordinadores, que la pagadora, que la secretaria, que Julanito, que el Sultanito, y va uno desde que llegó. Responsabilidades por todas partes. Entonces, todo eso, no, la vida le ha cambiado. Yo tengo, por ejemplo, mi mamá que ya tiene 96 años, ya me voy sabrosito, le dedico una parte de la tarde a ella, estoy pendiente de ella, ¿no? Muy bien, la verdad que me he sentido muy bien, pero también queriendo que la industrial no se vaya a decaer. Yo le digo a mis compañeros docentes, quien me necesite, ahí me encuentra. Si, los coordinadores han estado trabajando, ahí estoy para servirles. Y lo mismo, la secretaría también ha estado muy pendiente de que yo les siga, los apoye hasta que ya ellos pues sigan como están, juiciosos. Claro, y el hecho de que se haya pensionado no quiere decir que ya usted se olvida del técnico industrial. Ay, no, todavía eso es algo que se lleva en el corazón, ¿no? Sí. Tanto los colegios donde se hizo la primaria, el bachillerato, donde ahora, dígame, por ejemplo, yo duré 19 años, que ahí trabaja uno mañana, tarde, noche, sábado, domingo, lunes, festivo. Todo ese tiempo le dedico en el colegio. No va a decir uno que es todo el tiempo, pero ahí no escatima uno tiempo. Si un docente tiene que ir el sábado, él va. Oiga, y uno desconoce eso de ustedes, ¿no? Del sábado y el domingo. Uno cree que, bueno, van de lunes a viernes y se olvidaron. Allá si el maestro necesitaba ir, lo único que tenía que hacer, señor rector, de mi permisito para ya entrar el domingo y pasarle uno al celador. Pero usted encuentra personal en la industrial, sábado, domingo, festivos, que hay cese de actividades, van a las marchas, cuando los veo no llegan al colegio porque uno está allá, pero son bastante comprometidos, sí, bastante comprometidos. Yo creo que yo me vine sin decir, aquel maestro no sirvió, no, ninguno. Todos trabajando juiciosos. No tiene uno problema que el maestro llegó tarde, que el maestro se fue, que ¿dónde está? Porque es que hoy día, si ellos son garantes de la educación, nosotros como rectores no podíamos ser los policías de ellos. Exacto. Porque si ellos se demoran y pasa algo, ¿quién responde? El docente. Esa fue mi política. Yo le decía, yo no tengo que estar aquí, porque fuera de eso yo tenía las sedes de Marabel y Cristo Rey, que son manejadas por el coordinador. Claro. Imagínense, todavía más.
Y usted, en lo que usted estaba comentando ahora, usted se acostaba pensando en la sede de Marabel, pensando en la industrial. El uno que pasó una nota, que se cayó, que hay que hacer, y que la política desde el año 2002, que fusionaron las escuelas con los colegios, fue muy duro. Porque es que el rector tiene que trabajar desde la oficina, tiene que trabajar con las sedes. Por lo menos Colegio Caro, que tiene como 9 sedes de primario. Exacto. Tiene una máquina completa. Los rectores se convierten en máquinas completas para poder sacar adelante los colegios. Sí. Y es la cabeza visible de toda la institución. Sí, ya hoy yo sí aprovecho pues yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que me dio, oportunidad de vida. No tuve tantos inconvenientes de salud para decir que no podía, no, hasta que me dijeron váyase, ya me tocaba retirarme. Fueron prácticamente 50 años de trabajo. Bien, logré trabajar bien. Y agradecido con todo el personal que me acompañó en el proceso. Por ejemplo, los entes gubernamentales, los gobernadores me ayudaron mucho. El colegio lo dejé con un auditorio, con canchas, con bloques de salones, con restaurante escolar. Hoy por hoy están bien arreglados. Siempre tuve el apoyo de la Secretaría de Educación Municipal. No me vi abocada en problemas disciplinarios de ninguna clase. Excelente. Entonces, siempre fui bendecida. Muy bien. ¿Y qué mensaje final le podría dar usted a sus compañeros docentes, a los estudiantes, bueno, a toda la gran familia del técnico industrial, a quienes somos egresados del técnico industrial también? ¿Cuál sería su mensaje en este momento? Mi mensaje grande para todos es que yo, primero que todo, los quiero mucho, que los llevo siempre en mi corazón, y que yo lo que les quiero decir es que no dejen de caer el colegio, que sigan fortaleciendo la técnica, que sigan siendo grandes compañeros, todos, porque tenemos los egresados, tenemos a los padres de familia, a los estudiantes, a los directivos, a los docentes, que sigan en ese desempeño académico con amor y con mucho sacrificio y con la comprensión y responsabilidad que se requiere para tener el colegio como está. Bueno, excelente mensaje. Muchísimas gracias. Bueno, está bien. Y felicitaciones por ese trabajo que como Cañeros sabemos, un trabajo excelente que hizo con el técnico industrial. Sí, señor. Bueno. Muy bien. De esta manera llegamos al final de Relatos, porque todos tenemos una historia por contar. A ustedes, gracias por la sintonía. Porque todos tenemos una historia para contar.